buenos días a toda la gran familia, al norte, al sur, al este y al oeste. Que Dios les bendiga a todos y a todas. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, y a nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite este tiempo estar una vez más a través de esta prestigiosa emisora y por www.chofarsonando.com. Que Dios bendiga a todos y a todas en esta linda hora, en los diferentes continentes, horarios. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en cada uno de ustedes. A toda la gran familia que ya está en sus empleos, que Dios tome el control, les dirija y les siga bendiciendo. También a los que se preparan para ir a sus empleos, empresas, que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. A todos y a todas en esta linda hora, es un gozo saludarles. A todos los oyentes que día a día están con nosotros por las ondas hercianas y por www. Que Dios les bendiga. También a todos los que se añaden por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Estás en Chofar y acá recibirás la bendición del Señor a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, porque la voluntad de Dios establecida está. Hoy estamos nosotros dispuestos a seguir aprendiendo. Para ello estamos estudiando el libro de Romanos. Vamos por el capítulo 7 y es una poderosa victoria la que el Señor nos entrega a través de estas enseñanzas. Por eso usted, una vez más, prepare su corazón, su mente, y prepare también allí la Biblia para constatar y contrastar lo que decimos. También un cuaderno de notas, un lápiz o un apuntador electrónico. Si por alguna razón no puede tomar las notas, los versículos, el bosquejo, usted puede apelar esta noche a nuestra plataforma en YouTube, Chofar Sonando, porque a partir de las 7:30 estará allí subido en la nube este maravilloso material. Digo para que usted esté al día, y si quiere tomar las lecciones del capítulo 1 en adelante del libro de Romanos, allí está, y otro material que seguramente va a bendecir su vida. Estamos altamente agradecidos, hermanos, y para ello, antes de ir allá al estudio, queremos que demos gracias. Vamos a darle gracias al Señor con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Adoremos a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Partiremos a las nubes con Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán con Él. Luego nosotros, los que hayamos quedado viviendo en santidad, seremos transformados. Luego nosotros, los que hayamos quedado viviendo en santidad, seremos transformados. Y volaremos juntos con Él a una morada celestial, no hecha por manos de hombre, eterna en los cielos, donde llanto no habrá, tristeza ni dolor, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará. Si tú quieres aceptar hoy a Jesús, entrégale tu vida, mente, alma y corazón, y notarás entonces cómo tu vida cambiará y una nueva
criatura tú serás, y notarás entonces cómo tu vida cambiará, y una nueva criatura tú serás. Y volaremos juntos con él a una morada celestial, no hecha por manos de hombre, eterna en los cielos, donde llanto no habrá, tristeza ni dolor, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará. Con él a una morada celestial, no hecha por manos de hombre, eterna en los cielos, donde llanto no habrá, tristeza ni dolor, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará, donde llanto no habrá, tristeza ni dolor, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará, porque mi Dios con su mano toda lágrima enjugará. Gloria sea al Señor. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que al norte, al sur, al este, al oeste se añade. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar 105.1 y por www.chofarsonando.com. Estamos para servirle. Mi nombre es José Rodríguez y nos pueden contactar a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. La gloria, la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Estamos nosotros estudiando Libro de Romanos. Vamos a aperturar allí, Libro de Romanos, capítulo 7. Ayer nos quedábamos en el verso 11. Allí quiero que iniciemos el día de hoy. Vamos a pasar al 12, pero vamos a leer del 1 al 11 para contextualizar a toda la gran familia. Recuerde que si usted necesita las lecciones pasadas, usted puede ingresar a Chofar Sonando en YouTube y también en Está Establecido. Usted puede ir y tomar todos los estudios con relación al libro de Romanos hasta este punto, del 1 al 7, y también hay lecciones allí maravillosas. Estamos altamente agradecidos por este tiempo que Dios nos permite una vez más para estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 11. La bendita palabra del Señor establecida está. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Gloria sea al Señor. Qué poderoso, hermano, esta lectura, y ahora vamos comprendiendo a cabalidad a qué se refiere. Decíamos al inicio y contextualizamos a la familia en la introducción del estudio del capítulo 7 que iba a ser liberador, porque se ha enseñado muy mal ese capítulo, se ha malentendido. Unos, lamentablemente la mayoría, lo toman para justificar los pecados propios. Muchos lo han tomado para decir, no, es que el mismo Pablo tenía esa batalla y él entonces con su mente le servía a Dios de una manera y con su cuerpo, ya que está naturalmente el pecado allí, en sus miembros, él se dejaba mover, se dejaba llevar y terminaba pues también complaciendo a esos miembros que estaban en su cuerpo cargados de pecado, llenándolos de pecado. Y dejaba ver entonces a un Pablo cual vampiro, es decir, de día predicando, de día enseñando, de día siendo apóstol y de noche siendo un perverso, un vampiro. Y resulta, hermanos, que eso no es la enseñanza de este capítulo, nunca, porque cuando vamos en el contexto del 1 al 7 nos estamos dando cuenta que Pablo está presentando todos los intríngulis, todas las complicaciones, todas las vertientes con relación a lo que es la vida nueva. Una vida nueva donde él reconoce que mientras no está el colgarse con Jesucristo diariamente, hay una tendencia natural del cuerpo. Y yo les decía, hermanos, al inicio del capítulo 7, que muy bien si nosotros el día de ayer triunfamos y ganamos victoria en Cristo, guardándonos para Dios, absteniéndonos de pecar voluntariamente, absteniéndonos de consumir el pecado de manera enfermiza, que bueno, le damos gracias a Dios porque ayer salimos ilesos y victoriosos para Dios, pero ya la victoria del ayer no incide ni repercute para el día de hoy, porque hoy es un nuevo día y hoy nosotros necesitamos vencer colgándonos cada día con Jesucristo y golpeando a nuestro cuerpo para que nuestros miembros no sean sometidos y cautivados por el pecado que nos asedia, porque dentro de nosotros está la tendencia y la suciedad, la concupiscencia, donde es la ley carnal la que impera, y esa carne no sometida, no nacida de nuevo, termina, hermanos, en una desproporción, y es lo que ha sucedido durante todo el tiempo de la cristiandad y hoy exacerbado por todos los medios que Satanás se vale, las redes sociales, las plataformas tecnológicas. Termina la persona, hermanos, deleitándose en el pecado, olvidando aquella palabra tan contundente que está en Santiago capítulo 4 versículo 4, cuando aquel hombre de Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y es por eso que el Señor en este tiempo está llamando a su congregación como llamó aquella iglesia allá en Apocalipsis capítulo 13,
versículo 14, que el Señor le dice el amén, el testigo fiel dice esto: yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras frío o caliente. Hablando el Señor del término medio, un cristiano de nombre, nominal, mas no en la práctica, y eso es muy triste. Decíamos en los hashtag pasado que algo muy peligroso es un cristiano en la carne. Cosa impresionante, porque en nombre de Dios se hacen barbaridades. Estamos poniendo nosotros, por ejemplo, la vida del apóstol. El apóstol, antes de llegar a los pies de Cristo, ¿qué era? Un religioso, perseguidor de la iglesia, y mucha gente lo puede señalar a él y decir: oye, sí, Saulo era malísimo, y resulta que es un paralelo a todos los cristianos que no han nacido de nuevo, porque quizás no se aprueba la muerte de nadie, o quizás sí, de manera simbólica, cuando permitimos en la carne que vengan a hablarnos de un hermano, de una hermana, y nosotros asistir sin que nos costen las cosas, y tomando y fijando posiciones como que si nosotros tuviéramos conocimiento de causa o fuéramos testigos de lo que nos están diciendo. Cuando nosotros oímos un comentario malo de un hermano sin que nos conste y tomamos la posición del que viene a decirnos el chisme o la información malsana, nosotros estamos actuando como Pablo en la carne. Igualmente, sin costarnos algo de nuestro hermano, vamos nosotros a ser sponsor de una situación que fue que oímos o deducimos, pero no nos consta a ciencia cierta, no hemos visto con nuestros ojos, ni hemos sido parte de la causa, pero entonces nos atrevemos con la lengua a testimoniar de manera falsa, maligna, diabólica en contra de nuestro hermano. Estamos haciendo exactamente como Pablo. No necesariamente tiene que ser un pecado de muerte como el que Pablo hacía, o de fornicación, o de adulterio, o de hechicería o idolatría. Hay tantas vertientes para los cristianos en la carne cometer tantos errores. Y gracias a Dios que la familia está atendiendo, está corrigiendo, y esto es de valientes. Quiero una vez más bendecir a la familia de nuestro hermano Franklin y nuestra hermana Aurimar. Son muchachos que quieren aprender, que Dios les bendiga y les guarde el Señor, y esta es la manera. Pero esto que hacen nuestros hermanos es de valiente. Nos vuelven a escribir y dice nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Aurimar: buenos días, familia amada, Dios les bendiga. Acabo de terminar de oír el estudio del día de ayer. Puedo decir que es liberador. Conocer la verdad que está escrita nos da la libertad para hacer lo bueno, no lo malo. Estaba errado en este estudio respecto a Pablo, pero corregimos, aprendemos y ponemos en práctica. Aleluya, amén. Se trata de eso, muchachos. Y eso no es nada más la familia Franklin Aurimar. Todos nosotros aprendemos, todos nosotros corregimos, y todos nosotros debemos poner esto en práctica, porque de esto se trata. No se trata que nos ofendamos, no se trata que nos sintamos heridos, porque la verdad tiene un componente que confronta. Y cuando la verdad nos confronta, a veces tratamos de huir hacia adelante, poniendo excusas, justificándonos, y resulta que lo que el Padre quiere es que corrijamos. Claro que nosotros como padres a la vez tenemos hijos y queremos que nuestros hijos corrijan en algún detalle que nosotros le llamemos la atención. De esa manera el Padre a nosotros, Él quiere que nosotros corrijamos, enmendemos y nosotros apliquemos la lección. Es que el Padre al hijo que ama corrige. Es decir, que el Padre nos ama con estos estudios. Entonces estamos entendiendo hasta el verso 11. Dice el verso 11 del capítulo 7. Todos allí, por favor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
Acá nosotros estamos diciendo que no era que Pablo estaba ni siquiera en religión, sino que Pablo era un mundano. No, Pablo no era un mundano. Pablo estaba educado en la ley, pero educado en la ley transgredía la ley. El ejemplo que les he colocado: nosotros tenemos leyes y reglas en la ciudad donde vivimos, ¿sí o no? Tenemos reglas como ciudadanos en el país donde nacemos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros transgredimos la ley nacional dependiendo el estado donde hayamos nacido, el país? ¿Cuántos de nosotros transgredimos, somos transgresores de la ley en la ciudad donde vivimos? ¿Se da cuenta? En el momento que nosotros, conociendo que hay reglas y leyes gubernamentales, sean nacionales, regionales o municipales, y nosotros las transgredimos, las irrespetamos, somos personas sin ley en un pueblo, ciudad, estado y país con ley. Hay leyes las cuales no se cumplen. Eso era lo que pasaba en la vida de Pablo. Y repito, esto es un paralelismo para los cristianos. ¿Cuántas personas dentro de la religión infringiendo la misma fe cristiana? Es por eso, muchachos, que se cumple lo que es el libro de Mateo. En el libro de Mateo es un clásico, pero es necesario que nosotros recordemos, esto no es redundar ni llover sobre lo mojado. Esto es la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es estar en una religión, no es vestirse de una manera u otra, no es darse golpes de pecho en ayunos, largas oraciones, largas noches de vigilias, no es predicar, no es enseñar, no es orar por enfermos, no es hacer milagros. Porque si usted sigue leyendo, el capítulo 7 dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, ayudamos a los demás. Y el Señor dirá: no te conozco, hacedor de maldad. No es el que dice Señor, Señor. ¿Cuántos dentro del régimen del Espíritu, fuera de la ley de Dios? Mire, hay personas que danzan, hay personas que hablan lenguas, hay personas que cantan como ángeles, hay personas que predican como Spurgeon, hay personas que ministran como Pedro y hacen milagros con su sombra. Pero eso no es la salvación. La salvación es hacer la voluntad de Dios. Para ello hay que conocerla. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Dice Jesús: esta es la vida eterna, Padre Santo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Allí está. Pero estas lecciones tienen que aplicarse, y es por eso lo importante.
El pecado tomó ocasión del mandamiento en Pablo. El pecado toma ocasión de la religión hoy. ¿Cuántos religiosos con la boca llena de groserías se consumen la hostia semanalmente y después salen a decir groserías, malas palabras, maldiciones a sus prójimos más cercanos, a sus familiares? Lo maldicen, tienen cruces de palma, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, pero ofenden, maltratan, fornican, adulteran, idolatran, hacen hechicerías, lanzan maldiciones, roban, blasfeman, injurian, calumnian. Eso es estar en la fe y pisotear la sangre de Cristo. Eso es cuando el mandamiento es la ocasión del pecado para engañar a Pablo y matarle. Pablo estaba en una religión, era fariseo de fariseo. Su padre era un líder fariseo. Él era enseñado por Gamaliel, un alto fariseo. Pero Pablo asistía a la muerte de Esteban. Él estuvo de acuerdo. ¿Y qué dice la ley? No matarás. Pablo la estudiaba. Pablo la tenía en una cajita, en su frente o en su mano derecha. Pero Pablo mató con su consentimiento. Él estuvo de acuerdo. Y él iba rumbo a Damasco, ¿a qué? A liquidar cristianos. Y la ley no dice, pues, que no hay que matar. ¿Y por qué él mataba? Porque él, dentro de los mandamientos, estaba cargado de pecado. Él pisoteaba el mandamiento. ¿Cuántas personas pisotean la fe? No les cuento, pues, tantas cosas. Hermanos, cosas impresionantes. Usted tendrá sus testimonios. Yo tengo los míos, pero estoy cargado de malos testimonios. En nombre de Dios, ¿cuántas cosas? En nombre de Dios, cuánta ignominia, cuánto desorden, cuánta anarquía, cuánta maldad. En nombre de Dios. Y esto es religioso, para que no te ofendas. Simplemente que la verdad tiene ese componente. ¿Qué debemos hacer? Valientes y rectificar. Ahora, es por eso que estamos entendiendo cuando Pablo dice en el capítulo 7, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado tomando ocasión por la fe que tienes, por el nombre nominal que tienes, cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano testigo, cristiano mormón, cristiano adventista, cristiano de la religión que seas, el pecado toma ocasión de esa fe que tienes, te engaña el pecado y te mata. Estás vivo, pero estás muerto. Imagínate, dibuja en tu mente, en este momento, la imagen de todas aquellas personas que Jesús le hablaba en Mateo 7. En aquel día me dirán, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Quién echa fuera demonios? En el catolicismo los exorcistas, y mucha gente los ve y dice, ay, es de Dios, mira cómo echa demonios afuera. En los evangélicos, los que expulsan demonios. Ay, ese hombre, esa mujer sí lo usa el Señor. Anda haciendo el dibujo. Señor, profeticé. Señor, enseñé. Señor, hice milagros. Y el Señor dirá, no te conozco. Haz el dibujo. ¿Te imaginas esa sorpresa? ¿Cuántas personas en este momento pisoteando la sangre de Jesucristo? ¿Cuántas personas en este momento hartos de pecar en la religión? Repito, el mundano lo hace, pero el mundano está sin Dios. A él lo juzgará Dios. ¿Y tú
Recuerda lo que dice el capítulo 2 de Romanos, que lo estudiamos. Eres inexcusable quien quiera que seas. Tú que juzgas, ¿qué crees? ¿Que no serás juzgado? Por eso es que Pablo, en el espíritu, Pablo está en una dimensión espiritual. Él está hablando lo que era Saulo. ¿Qué era Saulo? ¿Un mundano matón? No, él era un religioso. Las personas que apedrearon a Esteban eran religiosos. Es tanto así que no quisieron que sus ropas se bañaran de sangre para no contaminarse según la ley. Y Pablo les cuidó las prendas de vestir. ¿Qué eran ellos? ¿Mundanos? No, religiosos. Esteban les dio un discurso de fe, les habló de la ley, les habló de los profetas, les habló de Jesús. Ellos conocían todo esto. ¿Y qué no aceptaban ellos? A Jesús. ¿Por qué matan a Esteban? Porque Esteban dice: ahora veo a la diestra de Dios al Hijo del Hombre. Y allí lo mataron. ¿Pero qué era Pablo? ¿Un religioso? ¿Me oyen, religiosos? Religiosos que se emborrachan, religiosos que maldicen, religiosos que les pegan a sus mujeres, religiosos que adulteran, religiosas que le pegan a sus maridos, religiosas que le echan hechicerías a los vecinos. Me oyen en este momento, religiosas que ya ahorita, hoy, hicieron brujerías el día de ayer. En nombre de Dios, en nombre de Dios deseas la muerte. En nombre de Dios invocas la muerte para otras personas. ¿Eres religiosa? ¿Tomas la hostia? Quizás vas a un culto, quizás ayunas, quizás lees la Biblia, pero deseas la muerte. Eso es el pecado tomando ocasión de la fe, tomando ocasión del mandamiento. Ahora dice el 12 del capítulo 7 de Romanos: de manera que la ley a la verdad es santa, claro que es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién dio ese mandamiento? El Dios bueno, el Dios justo, el Dios santo. Entonces la ley es santa, justa y buena. Dices amén. Dice el 13: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley es buena, ¿vino a ser mal para nosotros? En ninguna manera. Es que la fe no es mala, hermanos. La fe en Jesucristo no es mala, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Tú no te das cuenta en este momento, y entiende lo espiritual que nos comunica el apóstol y lo que yo en este momento replico, porque esto no es una enseñanza mía, es la de Pablo. Tú eres un religioso. Tú eres un religioso. Pero lo que tú estás haciendo es para que tú te des cuenta que es el pecado el que te está aniquilando espiritualmente. Tú tienes nombre de religión, nombre de religioso. Hay un eslogan frente a la casa donde tú vas a congregarte. Un mantra está allí. Ahí está el mantra, el eslogan: iglesia tal. Pero el pecado que está en ti te mata espiritualmente,
Tú estás dentro de la fe, pero estás muerto por el pecado. El pecado te mata, te separa de Dios, y esto empieza con una muerte espiritual. Es posible que tú estés allí y digas, yo no estoy muerto. Es que con el hecho ya de decir que no estás muerto, estás muerto. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Date cuenta, es Dios el que te habla. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Claro, ¿quién dio la ley? El Dios Espíritu. La ley hay que entenderla espiritualmente. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Eso es espiritual. Es un edicto, es un mandato que Dios da. La ley no se ve. Es para entenderlo y digerirlo espiritualmente. Pero dice Pablo, yo soy carnal, y está hablando en tiempo presente, en ese momento que está en otra dimensión carnal. Yo estoy hablando con usted. ¿Quién se comunica con usted? Mi boca. ¿Mi boca es humana, sí o no? ¿Es carnal, sí o no? ¿Le da apetito a mi paladar, a mi ser? Sí. Pablo dice, vendido al pecado, deje un día de orar, deje un día de buscar a Dios. Empiece usted a ver obscenidades, empiece usted a ver violencia. Un día, 2 días, 3 días, usted va a caer en pecado. Ya está en pecado, porque usted está alimentando el pecado que está en usted. Aquel anciano indígena veía las estrellas con sus 2 nietos. Él le hablaba a sus 2 nietos y les decía que cuál estrella era igual a lo que nosotros tenemos dentro. 2 estrellas él les enseñaba y decía, este es un lobo blanco y este un lobo negro. Y ese lobo negro y ese lobo blanco están dentro de nosotros y pelean. Entonces los nietos le dijeron, abuelito, ¿y quién gana la pelea? ¿El lobo malo, negro, feo? ¿O el lobo bueno, blanco, fuerte? ¿Quién gana, abuelito? El anciano le dijo, hijo, a quien tú alimentes más. Tú alimentas más a lo oscuro, a lo malo que está en ti, él va a reinar. Tú alimentas más lo bueno, lo brillante que está en ti, ese va a ganar. ¿Qué alimentas tú más? ¿Tu carne, tu pecado, tu concupiscencia? ¿O alimentas más lo espiritual, lo divino, lo de Dios? Dependiendo de lo que alimentes vas a tener el resultado. La ley es espiritual, es buena, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Entiéndelo. ¿Qué tú alimentas más? ¿Al lobo negro, malo, al pecado, al demonio? ¿O alimentas a lo bueno, a lo de Dios, a lo espiritual, a lo celestial? ¿Qué alimentas? Respóndete, escucha este tema y seguimos. Estoy en medio de las pruebas,
solo no voy, en la adversidad solo no estoy. Jesús está conmigo, en el vivo confiado, en el vivo confiado, no me abandonará. Nada de su lado me aparta, nada, soy pámpano en su vid, nada podrá separarnos, Él siempre está a mi lado, con Él vivo feliz. Nada de su lado me aparta, nada, soy pámpano en su vid, nada podrá separarnos, Él siempre está a mi lado, con Él vivo feliz. De su lado me aparta, nada, soy pámpano en su vid, nada podrá separarnos, Él siempre está a mi lado, con Él vivo feliz. Nada de su lado me aparta, nada, soy pámpano en su vid, nada podrá separarnos, Él siempre está a mi lado, con Él vivo feliz. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos considerando, hermanos, la enseñanza del Señor en el libro de Romanos capítulo 7. Y estamos en este punto, bendito sea el nombre del Señor, en el verso 13, leemos en pregunta: luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es por eso lo importante, hermano, y siga el hilo de esta enseñanza, porque hay una revelación importantísima. No pierda el hilo. Recuerde que estas son lecciones consecutivas y usted, tomando la esencia, puede aclarar muchas cosas. Porque, hermanos, Pablo dice claramente: yo soy carnal, vendido al pecado.
Es por eso, él entendiendo eso, él sabiendo su vida religiosa, cuánto desafuero, cuánto derrotero, hermano, malo, él tomó estando en religiones. Es que Pablo nos está hablando espiritualmente, hermanos, con una experiencia celestial. Pablo ha sido transformado, pero Pablo quiere dejar bien claro lo que es capaz de hacer un religioso en nombre de Dios. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Oído? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. ¿Qué acontece? Por eso es necesario la rectificación. Por eso es necesario tomar el compromiso. Porque hay personas que en este momento son religiosas, pero no quieren ser religiosas. Simplemente que hay un sistema que lo ha llevado a ser religioso, entendiendo que es la religión lo que lo va a salvar. ¿Cuál es la religión que hace el religioso? Congregarse los días, vestirse de una manera u otra, de cuando en cuando leer la Biblia, aplaudir, cantar mientras está reunido, si es posible tirar lágrimas allí, levantar las manos, volverse a sentar. Si le toca predicar o dirigir un culto, así lo hace. Predica y le enseñan a orar por enfermos, aprende a orar por enfermos, aprende a ver milagros y cree que allí la vida está hecha, pero en la carne. Al salir de allí, de ese lugar, hermanos, cuánta barbaridad. Al salir de allí, hermanos, qué barbaridad. Cuánto error, cuánto desafuero. ¿Ve? Vendido totalmente al pecado. Entonces, termina diciendo, oye, pero en el fondo yo no quiero hacer eso. Yo quiero servirle al Señor, me siento bien cuando estoy sirviéndole al Señor. Pero ¿por qué hago esto? Porque estás muerto, engañado por el pecado. Estás muerto y engañado por el pecado. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, es que tú sabes que el Señor tiene la verdad, pero tú estás dentro de una religión, tú estás dentro de un mandamiento que no vives. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sí, pero tú no tienes parangón. Y es por eso que esta carta a los romanos nos habla claramente. Dice el capítulo 2, y quiero que tú te devuelvas conmigo porque es una lección pasada. Y recuerda que la lección presente no puede matar lo que hemos aprendido. ¿Qué dice el capítulo 2? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice el 3. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hace y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios. Volvemos al capítulo 7. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, quédese hasta la última lección porque usted lo va a entender clarito yo. Preste atención lo que Pablo está diciendo acá. De manera que yo no soy. ¿Quién es ese yo? No soy. ¿Quién es ese yo? El que no hace eso, sino el pecado que mora en mí.
Hay un ser, hermanos, espiritual, creado por Dios, que ama a Dios, que anhela a Dios. Por eso nos acercamos a Dios. En el momento que usted se acercó a Dios, es ese ser espiritual que anhela a Dios. Pero si ese ser espiritual usted no lo alimenta, usted no lo compromete diariamente, usted no lo cuelga diariamente con Cristo, usted no lo somete a Cristo, el pecado que mora en usted va a controlarle, va a dirigirle, va a engañarle y va a matarle dentro de la ley y dentro de la fe. Ahora, yo quiero que detengamos en este verso que viene el estudio hasta el día de hoy. Dice el verso 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Usted no se da cuenta cuánto hay que batallar con esta carne, hermanos, que si usted la pone a orar, le duelen las rodillas, le da sueño. Usted no se pone a ver cuánto hay que batallar para sujetar la lengua y no terminar hablando sandeces, no entrometiéndonos con nuestra lengua en nada ni en nadie. ¿Cuánto tenemos que sujetar la lengua para no hablar nada malo, ni de Dios ni de su creación? ¿Cuánto tenemos que controlar la lengua, hermanos? Aquella mujer me buscaba para llevarme a una congregación. Yo era un joven, 17 para 18 años. Y cuando esa mujer iba en su carrito llevándonos, ella iba cantando. Cantando. Pero cuando venía, ella venía peleando con su esposo. Y cuando no venía su esposo con ella, venía hablando mal de su esposo. Y yo pensaba en mi inmadurez, pensaba en mi mocería, pensaba, ya que no tenía mucho conocimiento, yo decía, ¿cómo una persona puede hablar de Dios, cantarle a Dios, y cómo una persona puede hablar tan mal de su esposo? Preguntas. Hermanos, miren, es que definitivamente en la carne no mora el bien. Su carne busca a Dios. Usted controla su lengua. Los apetitos de su carne, ¿a qué le llevan? Los deseos engañosos del corazón, del perverso corazón, ¿dónde lo llevan? Usted con su cuerpo, con su mente, llama a lo malo malo y a lo bueno bueno, o usted se deja llevar por sentimientos, pasiones, deseos, costumbres. ¿Verdad que es difícil? Ahora, hermanos amados, miren, yo les prometo que el cierre, hermanos, de este estudio, día de mañana, va a ser, hermanos, una claridad total. Usted lo va a poder entender todo. Clarito, hermano, clarito, hermana. No se pierda y recuerde, haga invitaciones, porque es necesario que este mensaje llegue a todos los religiosos y religiosas, a todos los que están dentro de un grupo de fe. Porque, repito, y esto no soy yo el que lo digo, lo dice el Señor, no es todo el que me dice Señor, Señor, el que entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos le dicen Señor, Señor? De ese poco, son muy pocos los que van a entrar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos
a entrar. Como son pocos, procuremos estar. Ahora, para poder estar, debemos conocer la revelación. Y para poder conocer la revelación que nos va a ayudar a estar, debemos estudiar como lo estamos haciendo. Yo les amo en el Señor, mi cariño y mi respeto, besos y abrazos, paz y shalom.